llegada de las lluvias y las inundaciones populan los virus y las bacterias y nos hacen más propensos a que nos den diferentes virus estomacales, intestinales, como la diarrea, por ejemplo. El doctor Jorge Samson y también la nutricionista Lisa Tatiana Vargas están con nosotros esta mañana justamente para explicarnos qué hacer. A ver, doctor, ¿el riesgo con las lluvias aumenta montones de padecer alguna diarrea? Claro, evidentemente, históricamente en esta época del año hay un repunte importante en los casos de diarrea y esto se ha debido principalmente a que hay una mayor contaminación de las aguas. El arrastre que lleva a los ríos y el agua que lleva que llega a las aguas potables y las consumimos vienen contaminadas. Claro. Entonces siempre es importante tanto tomar en cuenta de dónde cogemos el agua y el tratamiento también de los alimentos. ¿Cómo el cuerpo lucha para deshacerse de ese invasor? ¿Es bueno, por ejemplo, tomarse un cortador de diarrea? Bueno, los cortadores de diarrea, los medicamentos son importantes y son parte del tratamiento de la diarrea, ¿verdad? Pero sin embargo, no siempre es aconsejable tomarlos, debido a que la evacuación diarreica siempre es un mecanismo de defensa del cuerpo y es parte de cómo nuestro cuerpo se defiende de los microorganismos, de los virus. Y el hecho de mantener o paralizar el intestino temporalmente puede incluso producir complicaciones importantes como un megacolon tóxico, empeorar un proceso antimicrobiano como que aumente la proliferación de bacterias. ¿En qué condiciones entonces podría esta infección empeorar? Depende mucho de la etiología del paciente. Siempre los pacientes o las personas de menor de 2 años, mayores de 65 años, son las más susceptibles a empeorar porque su sistema inmunológico está más inmaduro, las bacterias actúan peor y también la parte de la hidratación es importante porque a menor volumen o una persona que no tenga un buen control de los recursos hídricos corporales se deshidrata muy fácilmente. Entonces siempre es recomendable, si la diarrea dura más de 2 días, acudir a un doctor y no tener o no consumir cosas sin una orientación médica. Claro. Tatiana, el cuerpo pierde líquido, ¿verdad? Cuando estamos Correcto. en una diarrea, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar esa pérdida de electrolitos y de hidratación? Así es, eso es lo primordial, tratar de reponer esa pérdida de electrolitos que hemos tenido con la diarrea. Muchas veces también pueden haber vómitos, ¿verdad? La fiebre también es un factor que puede hacer que nos deshidratemos, entonces lo primero es tratar de reponer esos líquidos, que hay diversas formas de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, el agua de arroz que decían las señoras de antes, ¿cómo la hacemos? El agua de arroz, que Es esta. Ajá, exactamente. Se utiliza una taza de arroz, más o menos, para 2, casi 3 tazas de agua. Se pone a cocer en una ollita y se le puede agregar clavo de olor y canela, que también ayuda muchísimo con esa sintomatología gastrointestinal, como a desinflamar. Está lleno de nutrientes, potasio, manganeso, magnesio, entre otros, que nos ayuda a reponer esos electrolitos que hemos perdido Claro. en la diarrea. Por los sueros de hidratación oral, por Ajá. ejemplo, que uno a veces lo ve como una alternativa más fácil porque está en el supermercado y a la mano, ¿podrían ser también una buena alternativa? Sí, definitivamente, y eso es importante, ¿verdad? Hay sueros especializados para diarrea también, hay sueros deportivos o para otras condiciones, pero es bueno, ojalá, tratar de buscar un suero específico para diarrea o para vómito, porque tienen la cantidad de electrolitos que necesitamos reponer, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí es recomendado hacerlo de forma recomendada, Específica. exacto, recomendado a nivel médico. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo debería de extenderse una diarrea, verdad? ¿Cuánto es lo normal, digamos? La diarrea se divide principalmente en 3 por tiempo, en aguda, que son de 1 a 7 días, de 7 a 14 días es una diarrea prolongada y mayor de 2 semanas ya es una diarrea crónica. El tiempo de evolución es muy importante porque podemos discernir la causa y así dar un tratamiento adecuado. Doctor, hay gente que esos retorcijones los agarran en la calle, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese momento de dolor agudo? Pues si lo agarra en la calle, pues obviamente tiene que buscar cómo descargar porque también
puede ser un dolor importante, incluso podría causar una obstrucción o incluso una rotura intestinal, un espasmo bien fuerte de la diarrea. Pero para disminuir los dolores es importante mantenerse hidratado. Es sumamente importante lo que estaba diciendo Tatiana sobre los electrolitos, porque el dolor se causa porque los intestinos tienen una contractura y eso provoca dolor. Claro. Y usualmente eso pasa porque hay un desorden en los electrolitos intraluminal que estimula la contracción brusca de los intestinos. Entonces, el tener un correcto transporte de agua con unos equivalentes adecuados, porque también el consumir estos hidratantes orales para ejercicio muchas veces es contraproducente porque contienen colorantes, contienen saborizantes que van a empeorar la diarrea. Tatiana, ¿qué se le podría dar a un niño que tiene diarrea? Ajá, ahí en ese caso, bueno, podríamos hablar lo que comentábamos de la agüita de arroz, que es un sabor muy noble, es fácil de utilizar. También se podría utilizar gelatina, ¿verdad? Gelatina líquida o gelatina ya preparada, que para ellos es un poco... Como esta roja, digamos. Exacto, que es un poco atractiva, que podría utilizarse. Puede ser una gelatina hasta de base natural, puede utilizarse un jugo de manzana y se utiliza gelatina granulada o gelatina sin sabor, sobre todo para buscar que no tenga color. También es recomendable si la persona ya ha estado con muchas deposiciones, ¿verdad? Para evitar que confundirlo con algún sangrado o algo más. Y también se podría utilizar algún jugo de manzana o jugo natural, ¿verdad? Que nos ayude a hidratar a esa persona. Doctor, porque a veces cuando se presenta la diarrea viene acompañada de fiebre, ¿verdad? Que a veces a uno se le impresiona o le asusta. Sí, es parte de cómo nuestro cuerpo se defiende contra los microorganismos. La fiebre es un evento en donde el cuerpo trata de matar por medio de temperatura al microorganismo que lo está afectando. Entonces, muchas veces es alarmante tener fiebre, pero siempre es importante ver qué tan alta está la fiebre, cómo está la parte de hidratación, cómo está cómo se siente el estado general del paciente. Claro. Porque si no, vamos a parar un proceso natural en donde nos defendemos y estamos a veces ganando la batalla, ¿verdad? Tatiana, ¿hay alguna comida o bebida que uno no debería consumir? Por ejemplo, ¿no se puede tomar café? Ajá, definitivamente, sí. Eso es importante porque a la hora de hidratarnos es, bueno, consumamos líquido. No, pero no todo el líquido nos llega a hidratar. Y muchísimas veces más bien puede ser un irritante de la mucosa gástrica, puede generarnos más dolor o nos puede afectar en las evacuaciones, puede ser que se den más evacuaciones, porque la idea con esta alimentación de tipo astringente es que la evacuación sea más lenta, que idealmente no sea irritante, que no genere o que no aporte muchísima cantidad de fibra y por ende entonces nos puede ayudar a hidratar. Entonces en ese caso, como me preguntabas, los lácteos es mejor evitarlos durante este periodo, sobre todo si son lácteos altos en grasa, ¿verdad? Como la leche o el yogur, alto en grasa o con azúcar agregada, porque el yogur ahí hay un asterisco que más adelante, tal vez después de 2 o 3 días de ya restablecer la alimentación normal, nos puede beneficiar más bien a restablecer la microbiota intestinal. Pero también hay que evitar café y bebidas alcohólicas porque no solamente son irritantes, sino que también pueden ser diuréticos, entonces nos deshidratan. Doctor, ¿en qué momento ya hay que preocuparnos verdaderamente por que la diarrea sea como crónica, ¿verdad? Que ya sea un problema más grave. Toda diarrea más de 7 días debe valorarse un especialista o un médico, porque también la diarrea es un síntoma, realmente no es una enfermedad. Hay que ver la causa de la diarrea para poder tratarla, pero sin embargo a veces en cuestión de 24 horas podemos tener una deshidratación importante y ese es el momento que tenemos que acudir, sobre todo los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 65 años siempre tienen que ser valorados porque es una población que se complican muy fácilmente. Claro. Tatiana, entonces, ¿qué comidas tenemos que ingerir para mantenernos pochotones y ir recuperando el cuerpo, verdad? Ajá, entonces, como les decía anteriormente, vamos a hacer una progresión. Vamos a empezar primero con los líquidos, ya luego, posterior, como en el segundo día, si ya estamos mejorando, si las evacuaciones vienen un poquitito más lento, entonces ahí incorporamos alimentos en una dieta blanda, básicamente sin nada de condimentos, colorantes, o estimulantes gástricos, lo más sencillo posible. Puede ser un purecito sin lácteos, es decir, un puré de papa o un puré de camote, básicamente con un poquitito de líquido, puede ser caldo de pollo, demás. Caldo de pollo, caldo de res desgrasado también puede ser una opción.
con verduras como zanahoria, chayote, hasta el ayote. Idealmente que ninguna de ellas, puede ser papa también, sin cáscara, porque lo que estamos evitando es que nos aporte más fibra de lo normal. Pueden ser también galletas tipo soda o galletas de arroz que son muy bajas en fibra. Entonces como estas, digamos, que usted trajo acá. Exacto, estas nos van a ayudar porque son fáciles de digerir, no nos van a generar mayor trabajo gástrico, que eso es lo que estamos tratando de evitar, y nos están alimentando, que también es importante, ¿verdad? Nuestro sistema inmune necesita fortalecerlo. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿en qué medida lavarse las manos nos podría ayudar a prevenir que nos salpiquen estos brotes de... Sumamente importante. diarrea? Algo que siempre me causó gracia es de que en periodo de pandemia los resfríos y las diarreas Desaparecieron. ¿verdad? Porque el mecanismo de transmisión de estas enfermedades es meramente ano-mano-boca, fecal-oral. Entonces, siempre debemos tener un correcto lavado de manos, por lo menos unos de 20 a 45 segundos, siempre restregándonos, asegurándonos que tenemos bien humedecidas las manos, cubrir toda la mano con jabón, restregar en medio de los dedos y también tener un adecuado, que no queden residuos del jabón en la mano, y luego secarnos ya sea con un trapito limpio o con una servilleta. Entonces, ¿cuáles son las costumbres más frecuentes para que se den estas diarreas? Comida contaminada, consumir agua contaminada, alimentos en mal estado o mala conservación, sobre todo en estos calores. Hay un aumento en la proliferación de las bacterias. A las bacterias les encanta el calor y temperaturas mayores a 22 grados hay un importante aumento de las bacterias. Y si consumimos alimentos con bacterias, pues tenemos una gran probabilidad de presentar diarrea. Ella es la nutricionista Lisa Tatiana y el doctor Jorge Samson. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con mucho gusto, Rafa.